ido a México o bien han ido al Caribe, y en general esos viajes se han relacionado más que nada con el turismo o con las vacaciones que con un trabajo de estudio complejo y profundo de algunas de las culturas urbanas de alto desarrollo en la antigüedad. Por lo tanto, la idea de hoy, volver a atacar el tema de lo maya, ahora en forma exclusiva. Horacio la semana pasada lo mencionó como una de las 3 situaciones. Pero hoy, exclusivamente dedicarnos al mundo maya, tiene que ver en parte con estas razones que les acabo de decir. Y con una última, que es, a nosotros nos parece que los arquitectos claramente pueden aprender arquitectura de toda la producción arquitectónica posible con la que puedan tener contacto, aún con aquellas que no pertenezcan a su propio tiempo o a su propia tierra. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión está en que ustedes, para lograr hacer eso, se entrenen junto con nosotros a poder observar aquello que es difícil de interpretar o que justamente por su dificultad nos ayuda a disparar preguntas y con esas preguntas lograr algún grado de comprensión con la búsqueda de respuestas, tal vez inclusive hasta no encontrándolas, lograr algún grado de comprensión y que esa comprensión entonces sea nada más y nada menos que la resultante de un entrenamiento para ver, mirar, observar y reflexionar sobre la arquitectura. Por eso es que hoy nos vamos a concentrar entonces en el mundo maya, del cual ya vieron un anticipo, insisto, la semana pasada, pero presten atención cómo el segundo subtítulo les propone una pista de lo que vamos a hacer. Les propone revisar las bases compositivas de una arquitectura que de alguna manera habrá de repetirlas sistemáticamente y que a lo largo de todo el desarrollo cronológico de la cultura maya, tanto en América Central como en el sur de América del Norte, recuerden que el mundo maya se extiende desde la zona de Chiapas en México, eso es América del Norte, hasta la zona central de Honduras y El Salvador, eso es Mesoamérica. Esta cultura, finalmente, a lo largo de todo su desarrollo cronológico, tendrá la cualidad de ser absolutamente reiterativa. Digámoslo en otros términos, es una cultura que a lo largo de los años, el grado de modificación de su producción es mínimo y está especialmente apoyado sobre la idea de bases firmes en lo conocido. No es una cultura de la indagación creativa arquitectónica. Bueno, ya están ubicados en Centroamérica. Les propongo que veamos ese registro cartográfico que da cuenta de lo que vamos a ver en concreto. Allí no aparece la totalidad del espacio maya, sí en el rectángulo superior izquierdo, pero sí aparece la zona central de mayor desarrollo político, económico, tecnológico, sociológico y cultural del mundo maya. Todos seguramente recordarán cómo Horacio la semana pasada mencionaba a Chichén Itzá y mencionaba la idea esta del sur mexicano y la península del Yucatán. Notarán que en la imagen geográfica de Yucatán yo les he marcado 3 elipses, una de color más bien rojo, una de color más bien violeta, y la que está más al sur de color verde. Esos son los 3 puntos que vamos a revisar. Son 3 localizaciones urbanas de distinta escala y cronología, todas de desarrollo maya, donde lo que veremos entonces será ciudades o villorrios, que como se ve en el cuadro de cronología, pertenecerán a cualquiera de los 3 grandes periodos del desarrollo maya. Como ven, la cultura maya, que es previa a Cristo, 1500 años antes, y posterior a Cristo, también alrededor de 1500, hay quienes dicen
que termina para 1524, otros dicen que termina para 1541, dependiendo cuál sea la oleada española que se marque. La mayoría de los representantes de los organismos de derechos humanos en Centroamérica actualmente plantean que la cultura maya subsiste al día de hoy, en tanto países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice tienen como parte de sus lenguas madres alrededor de 36 lenguas derivadas del náhuatl. El náhuatl es la lengua madre de la cual derivan todas las lenguas y dialectos mayas. Es una lengua importada desde el norte, desde México, pero que el mundo maya transforma y deriva. Insisto, al día de hoy, si cualquiera de nosotros fuera a visitar, no sé, la capital de la República del Salvador, la ciudad de San Salvador, se encontraría con que más del 50% de la población es maya y utilizan lenguas derivadas de las mayas o del náhuatl. Por tanto, esa cronología de 1524, yo debería decirles que tienen que tomarla como una cronología difusa. No hubo un punto final. Lo que sí hubo fue un decaimiento del dominio territorial maya y además un abandono de las grandes ciudades. Por eso es que en general al mundo maya se lo reubica actualmente a partir de las excavaciones arqueológicas. Lo cierto es que más allá de que este es un bonus track, un agregado previo, lo que me interesa es que revisemos esos 3 asentamientos mayas de muy distinta escala, de acuerdo a una misma lógica arquitectónica, que tiene que ver con cuestiones formales compositivas, que tiene que ver con cuestiones técnicas y que también tiene que ver con cuestiones ambientales territoriales. Este primer caso que les muestro, que lo vamos a ver en muy pocas imágenes, se lo conoce como el sitio de San Andrés, obviamente un nombre cristiano porque esto depende del momento del hallazgo arqueológico. Está muy cerca de la ciudad de San Salvador, en República del Salvador. Como ven, es un conjunto arqueológico de escala pequeña, pero que tiene pirámides. Y en segunda instancia, si leyeron ya la leyenda que está al pie, debajo justamente de mis pies, que soy quien está de espaldas junto a mi amigo Marlon Escamilla, arqueólogo salvadoreño con quien trabajamos juntos muchos años, verán que el sitio arqueológico maya de San Andrés, muy al sur del mapa de la cultura maya, es un sitio antiguo del preclásico y es un sitio que tiene ocupación prácticamente hasta la caída de las grandes ciudades mayas. Por eso es que está mencionado su extensión cronológica. Fíjense que a lo largo de esos casi 3.000, entre comillas digo, por la totalidad de la cultura, lo que estamos viendo es elementos aterrazados, que todos podríamos entender como pirámides. Les pido que si a alguno le parece que estoy diciendo una idiotez, me lo haga saber, vía chat o pidiéndole a Luis Pista o a Liendel, que también anda por allí, o a cualquiera de los docentes. Lo cierto es que cuando uno ve esa primera imagen de San Andrés, lo que encuentra es apilamiento de plataformas. Y ese apilamiento de plataformas, que ahora tienen la suerte de ver algo increíble. Esa fotografía la tomamos el día que llegamos a San Andrés, después de una semana de lluvias. Y lamentablemente, a partir de las lluvias, lo que se dio es ese derrumbe en uno de los paneles laterales de una de estas pirámides de San Andrés. Valiosísimo ahora para esta clase, porque lo que están viendo es que las pirámides de San Andrés, esas plataformas apiladas, son en realidad adobe apisonado con agregado grueso de piedra bola grande, cosa que se ve ahí desplomada, y luego cubierto. Ellos siempre no utilizan una palabra para mencionar el revoque, la palabra que usan ellos es el repello.
Entonces lo que tenemos es tierra apisonada que, digamos, replica la forma del aterrazamiento, pero que finalmente no lo es. Que el barro apisonado mezclado con piedra de gran tamaño le da cierto grado de cohesión y todo eso termina siendo envuelto o bien por el repello, como dicen los mayas, o por el revoque, como diríamos nosotros, o en algunos casos por revestimiento lítico. Me parece interesante que ahí tengan entonces una primera escala de los tipos arquitectónicos del mundo maya. La idea de apilar terrazas, pero sin confundir, creer que apilar terrazas es claramente apilar mampostería de piedra. No necesariamente es así. Yo les diría que eso solo se da en ejemplos singulares de grandes ciudades mayas. En la mayoría de las ciudades de escala media o villorrios de escala menor, que se sabe hoy por estudios arqueodemográficos que la mayoría de la población maya no vivía en las grandes metrópolis, bueno, justamente entonces uno debería pensar en la arquitectura del mundo maya como una arquitectura mayoritariamente de adobe. Me permito entrar en otra línea que Horacio planteó algunas cosas la semana pasada. Horacio les mostró algunas imágenes de la típica vivienda maya. Vivienda maya, que tal vez lo esté reiterando, insisto, por lo que les dijo Horacio, si hoy día todos ustedes y yo pudiéramos estar viajando por el norte de Honduras, en las zonas rurales y selváticas, encontraríamos que la mayoría de la población rural, que en su mayoría además es maya actualmente, vive en viviendas muy similares a esta que están viendo ahora. Léase, un edificio de un solo volumen con cubierta de gran inclinación, cubierta de, en general, 2, a veces como esta, 4 aguas, normalmente construidas con tecnología maderil para la estructura, más vegetal de distintos tipos para la cobertura, para el hidrófugo que evita la entrada de agua. El resto de la vivienda es, interesante de señalar, una pequeña plataforma, en este caso de 2 escalones, es la misma lógica de apilamiento de plataformas que vimos recién en San Andrés, arriba de la cual se construye una planta rectangular con un solo vano, que es el acceso que ven en el medio. Este otro modelo de vivienda, con 2 exedras semicirculares en los extremos de la planta, la única modificación que propone respecto del anterior es, por un lado, el cambio geométrico, las exedras semicirculares, pero además la idea de una técnica híbrida, mixturada, de piezas vegetales para la estructura del muro y, como dirían los mayas, repello de adobe amasado con la mano y luego encalado, por eso el color blanco, es decir, pintado con polvo de cal diluido en agua. Recuerden además que la cal con colores distintos también fue parte de los revestimientos para las terminaciones de los edificios mayas. Con Horacio vieron alguna imagen, conmigo van a ver algunas más detalladas. De esta que es la vivienda del común, entonces, me permito pasar ahora a que veamos el primer asentamiento que les proponía, el que estaba más al sur en el mapa. El asentamiento que se lo conoce como la Joya del Serén. Les recomiendo que lo busquen en las páginas de la UNESCO de Patrimonio Mundial, porque el sitio de la Joya del Serén es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde hace ya varias décadas. La razón por la cual la UNESCO lo definió Patrimonio Mundial es literalmente porque lo que están viendo es solo una pequeña porción, vamos a ver más, de una villa de alrededor no más de 250 personas viviendo en el medio de la foresta en la zona de las tierras bajas salvadoreñas, alrededor de 60, 70 kilómetros de la ciudad de San Salvador hoy día. En Serén,
El gran hallazgo para nosotros como arquitectos es que estamos pudiendo ver los restos de las viviendas del común de la gente en un pequeño villorrio donde ya sabemos que la enorme mayoría de los mayas, desde El Salvador hasta el sur de México, vivían en estas condiciones y no en las grandes ciudades como Tikal, como Chichén Itzá, como Uxmal, como El Mirador, etcétera, etcétera. En esta imagen, además, me permito señalarles otro dato. Supongo que estarán viendo que estamos rodeados de panes de tierra marcados por colores superpuestos muy distintos, muy contrastantes. Esos estratos son en realidad la resultante que permite que hoy estemos viendo la joya del Serén, insisto, siendo que están viendo adobe de 500 o 1000 años de antigüedad. Resulta ser que, digamos, la zona donde está Serén es una zona rodeada de volcanes. Y el volcán de Ilopango, que es el mayor y el más cercano, hacia el 1500 de nuestra era, tuvo una erupción, no de lava, sino de escupidera de cenizas. La ceniza decantó en Serén y en tantos otros villorrios, y cual si fuera la Pompeya maya, a Serén la tapó. Y lo que están viendo entonces es el haber removido, haber excavado arqueológicamente parte de la ceniza se ve en esos estratos de colores apilados, y a partir de liberarla de la ceniza es que entonces veremos las viviendas. Ese es el predio que actualmente ocupa Serén, y como ven, allí es muy fácil detectar al menos 6 bocas de chimeneas de volcanes que rodean al punto rojo de Serén. No se los voy a marcar, pero todo lo que ven allí como si fuera un lago, eso es la chimenea de un volcán obturada y hoy día inundada. Permítanme que les muestre los planos de los 4 lugares de la joya del Serén que vamos a visitar. El primero es el que recién veíamos, el que aparece arriba a la izquierda y que lleva la palabra Sendero 2015. Ese es el lugar, vamos a ver exactamente qué contenidos tiene. Lo interesante es que ya puedan ver en los 4 planos que la forma de las estructuras de estas viviendas varía, que hay formas cuadrangulares, otras rectangulares, otras aparentemente circulares y otras combinando. Pero en todos los casos, cada uno de los edificios no tendrá mucho más de 2 estancias o 2 locales o 2 lugares de ocupación. Volvamos al primero. Esa vivienda que tienen en primer plano, efectivamente, es una vivienda con, entre comillas, 2 habitaciones. Una habitación semicubierta, la que tienen sobre el lado, digamos, izquierdo. No sé si llegan a ver mi mouse moviéndose. Sí, sí, se ve. Fantástico. Donde yo estoy poniendo mi flecha, eso es el semicubierto. Ese vano que estoy marcando es el vano de acceso y el resto del edificio es la habitación interior. Como notarán, toda la vivienda se apoya en lo que los mayas llaman una banca. Nosotros diríamos una plataforma. Una plataforma, y recuerden que estamos todo el tiempo recurrentemente volviendo a ver arquitectura que apila plataformas. Sobre esa plataforma, manera muy obvia de controlar la consolidación de suelo y la posibilidad de construir en forma firme, entonces se apoya un alero semicubierto y una habitación interior. En la habitación interior hay un salto, casi como si fuera un escalón. Nuevamente, esto no es un escalón. Esto es lo que en la terminología de las viviendas mayas se conoce como una banca. Esa banca es el mobiliario interior para sentarse y comer, para dormir, para recibir a una visita y agasajarle. La lógica cotidiana de la vivienda maya, en términos reales, es más exterior que interior.
Hoy día, en la ocupación de los pueblos mayas en forma rural, uno encuentra que es una población que vive mucho más al aire libre y que solo entra a la habitación interior, insisto, cuando tiene que cenar o cuando se va a dormir o cuando llueve tanto que tiene que guarecerse de la lluvia. Habrán notado que los pequeños restos de muro que quedan levantados están atravesados por estas piezas de madera y caña. Eso fue agregado, pero responde a la realidad, porque en términos reales, el adobe que se utilizó en Serén y que fue técnica tradicional del mundo maya, no es adobe básico, no es ladrillones apilados, no es tierra amasada y levantada solo con las manos, es tierra amasada y puesta como cobertura de una estructura lignosa, una estructura vegetal, como esa que se ha agregado ahora para evitar que se venga abajo ese adobe. A ese sistema, a esa técnica, se la conoce como técnica del bajareque. Hay quienes le dan otros nombres en otros territorios de América, está muy diseminada por toda América. En los países del mundo maya se la conoce con ese nombre. Me permito mostrarles otra vivienda, ahora de jerarquía social mucho más elevada. ¿Por qué hago semejante observación? Bueno, porque estarán viendo con el mouse cómo les estoy marcando un tablero de ornamentación geométrica abstracta muy valioso. En general, en el mundo maya, digamos, de los comunes, del común de la población, no existe una dedicación a la ornamentación profusa. En general, eso es típica distinción de clase alta. Clase alta en el mundo maya puede ser, por ejemplo, un escribano, o puede ser, por ejemplo, como suele ser en otras culturas, un chamán, o digamos, una especie de sacerdote y a la vez médico de los tiempos mayas. Bueno, efectivamente están viendo la vivienda del chamán de la joya del Serén, que además tiene otro dato de lujo arquitectónico, es el doble pórtico. Para ingresar a la plataforma uno pasa por un vano, tiene el semicubierto y luego por allí detrás puede ingresar efectivamente al interior. Al lateral de la vivienda del chamán tenemos la brutal suerte, yo les puedo asegurar que están viendo algo que muy poca gente conoce, que es los restos de los surcos de haber, digamos, abierto la tierra para sembrar. El mundo maya fue básicamente agrícola, ganadero, y la siembra es, digamos, de necesidad permanente en la supervivencia, especialmente en los villorrios. En las grandes ciudades, en general, lo que sucedía es que se importaba el grano, justamente exportado por villorrios como Serén. Bueno, lo que están viendo son los surcos de lo que quedó al momento de la caída de la ceniza de una zona sembrada en el lateral de la casa del chamán. Y la paja que se ha clavado en tierra siguiendo la línea circular da cuenta de la posición de un antiguo corral para aves, otra de las situaciones típicas de la forma de la ciudad maya, o por lo menos de los villorrios. Bueno, ya Javier, ¿sí? Perdona que te interrumpa. Por favor. Preguntaba Hilario si el esqueleto que mostraste en la vivienda recién es de madera o de caña. ¿Este o este? Ese. Lo que ves ahí es una mezcla de madera y caña. En general lo que ven vertical suele ser caña. Ahí también en el lateral se ve un trocito de caña horizontal, pero también esto, porque además es una tarea que hacen los restauradores, se coloca material según la mejor o mayor necesidad en cada caso. Allí van a ver que hay también caña y madera, ahí van a ver que los palitos que están puestos para el corral son de caña. En general se mezcla eso. Insisto, originalmente esos muros de adobe tenían madera. Lo que ocurre es que la ceniza a esa madera la quemó
y dejó las oquedades, los agujeros en el muro. En general los agujeros verticales se ven mucho mejor que los horizontales. Ahí tienen otra de las viviendas comunes. Como ven, este es un sitio con un grado de excavación muy distinta. Está mucho más abajo en el suelo de la ceniza. Todo lo que ven rayado aquí son capas de ceniza. Y el cambio de color tiene que ver con el momento en que cayó, con cuándo enfrió y cuándo volvió a calentarse con la siguiente capa de ceniza que cayó. La vivienda es esta, por supuesto. Y ahora están viendo la habitación interior con su banca, cama, mesa, etc. Los muros laterales todavía en pie, el muro trasero que colapsó hacia afuera y por detrás el vano de acceso a la habitación interior y por detrás a su vez el semicubierto. Ahí lo tienen con la imagen inversa. Este es el semicubierto, esto es lo que quedó de la banca, este es el vano para ingresar a la habitación, y ya tienen una idea concreta de la espacialidad interior de una vivienda maya, por lo menos en la zona de República del Salvador. En esta imagen, que se ve uno de los ámbitos de excavación más complejos, solo les quería señalar la presencia de otro modelo arquitectónico. Ese pequeño edificio que ven allí es un horno de cochura de comida, no de metalurgia. Es un edificio que tiene alrededor de 1,20 m de altura aquí. De vuelta, fíjense que aparece la figura de la plataforma, pero por debajo el vano es en realidad la puerta que permite introducir la leña y a la vez la materia que uno quiera cocinar. El techo, que está perforado, aparentemente habría sido perforado por una bola de ceniza que le habría caído exactamente allí, pero sabemos por la forma que tiene una leve curvatura a la manera de los hornos de barro que construimos nosotros en la actualidad también. Y para ver finalmente la vivienda más potente, la más grande, la de mayor cantidad de metros cuadrados de la joya del Serén, me permito mostrarles esta fotografía que, como ven, está tomada desde arriba porque todavía claramente hay mucha ceniza. Yo estoy parado arriba de la ceniza tomando la fotografía. Vean cómo la ceniza ha marcado las huellas, cambiando la tonalidad por cocción del revoque exterior de ese muro de adobe, de bajareque. La ceniza se ha dejado en el vano y por detrás ven las dos habitaciones que esta casa tiene. Ahora estamos viendo el lateral de un testero, que es donde más se ha derrumbado el adobe. Esta vivienda claramente muestra el modelo de la vivienda de la clase alta. Probablemente el señor de Serena haya vivido aquí. ¿Cómo se escribe la técnica de los muros? Bueno, si me aguantan, se lo paso a los dos. La colorada lo podría escribir con rapidez, porque la gente que tiene tanto pelo es muy rápida con el teclado. Es bajareque con B larga y J y Q. Ahí está, gracias Luis. ¿Qué edificio es este? ¿A quién está consagrado? ¿Por qué se lo hizo? ¿Quién lo encargó? ¿Y quién está enterrado allí al pie? No todas las pirámides tienen este punto culminante con zona de habitación. Algunas, como esta, son arquitecturas construidas para la observación astronómica o para la observación climatológica, pero fíjense que ustedes podrían volver a recurrir a la idea de describirla como apilamiento de plataformas, etcétera, etcétera. Las crestas o las espadañas que les mencionaba, esta es la misma que vimos antes, pero en detalle, la de Templo 1, tal vez lleguen a notar que allí aparece muy degradada una especie de figura humana. Esto es una cabeza, este es un brazo, este es otro brazo con un cetro, los pies están por allí debajo, y esta es la cubierta del edificio con recinto que está allí arriba en Templo 1. Las espadañas tienen
frente y contrafrente, o anverso y reverso. La fotografía de la izquierda les permite ver la misma espadaña, como es en sus laterales y en su parte trasera, totalmente plana. No tiene ningún grado de ornamentación, ni de escritura, ni de simbología. En muchos casos aparecen arquitecturas para la infraestructura del ocio, o la religión, o ambas mezcladas, como las canchas de pelota. Luego veremos una fotografía más detallada. Me interesa que ya la cancha de pelota, que es este complejo de 2 machones de mampostería al pie del Templo 1, lo vuelvan a ver de cara al código de piezas y partes que yo he definido. Me interesa también que vean el ángulo de la escalinata del Templo 1, ángulo claramente inhumano. Recuerden lo que estuvimos haciendo con este juego, para el cual no me fue muy útil ni la Faltum, y un poco más útil la colorada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, Faltum? Veremos de otra utilidad en otro momento. Que son 14:57. Nos tomamos rigurosos 5 minutos y vemos la segunda parte. Ok. Sí, ¿Valentina? sí, perfecto. Ok. ¿Quién era la otra que preguntaba? Yo, creo que estoy en el otro minuto. Ah, no, te estoy viendo. Bueno, no importa, dale. No importa. Había entendido de la teórica anterior que las pirámides de los precolombinos eran templos tipo religiosos. Ajá. Y ahora entendí que estas dos que vimos, la 1 y la 2, eran como fúnebres, o me perdí yo en el medio. No te perdiste nada, Valentina, y no tenés ningún grado de confusión. Lo que hay que hacer es otra aclaración, Valentina. Nosotros, en la actualidad, y sobre todo los que de alguna manera tenemos cultura o hemos sido criados en alguna de las 3 religiones monoteístas, tenemos muy claramente diferenciado lo que es un edificio para la función religiosa de un edificio para, por ejemplo, lo funerario, o de un edificio para el ejercicio del gobierno. Bueno, en el caso de lo precolombino no es una cultura, son varias decenas de culturas distintas, en términos de culturas de alto desarrollo urbano. Lo que hay en común es que lo funerario, lo religioso, lo áulico, lo áulico es aquello que corresponde al máximo gobernante, tiende a estar entremezclado. Entonces, el Templo 1, que yo recién mostraba, que efectivamente es donde está enterrado el señor 1, o el primer señor de Tikal, algunos también lo conocen como el Jaguar. Es cierto que es un templo que él mandó construir para él ser enterrado allí. Pero también es cierto que en el edificio con recinto que viste en la parte culminante de la pirámide, efectivamente allí se ejecutan ritos. Ahora, la diferencia es que no hay ningún maya del común que trepe la escalinata y se vaya a rezar ahí arriba, porque eso no existe como lógica en el mundo maya. Ahora, sí existe en el mundo maya que un árbol de ceiba que está plagado por allí sea entendido como uno de los espacios de consagración religiosa al cual cualquier maya puede ir a orar o a conectarse con el inframundo, por ejemplo, como una de estas situaciones religiosas espaciales. Para el maya, en general, todo lo que tiene que ver con el mundo del más allá
lo místico y lo religioso está asociado con el inframundo o el mundo que está debajo de nuestros pies. No es casual que toda Yucatán sea, en términos, digamos, de orografía, una gran planicie de piedra caliza que está horadada por ríos subterráneos. Y cuando uno camina por el Yucatán, muchas veces siente suelo hueco por debajo de uno. ¿Mm? No sé si con eso te contesté. Sí, gracias. Por nada. Sigamos entonces con... Quedaba, perdón, Javier, A ver, quedaba una venga, pregunta más. dale. Matías preguntaba que habías mencionado que la mayoría de los mayas vivían de la agricultura y tenían viviendas pequeñas con un nombre particular, el cual no llegué a notar. El nombre de las viviendas. No, yo no dije que ¿Cómo tuviera el nombre de las un viviendas? nombre en especial de las viviendas, ¿eh? No, sí. Las mencioné como viviendas nada más. Perdona, leí la pregunta y podría haber respondido en el chat directamente. Ok. ¿Seguimos entonces, che? Dale. Allí están ahora en el interior de una vivienda palaciega. Y como ven, esto no se diferencia mucho de la vivienda del señor de Serén que ya vimos. Por supuesto, vuelve a aparecer la banca, en este caso es una banca continua. También tienen dos nichos que son lugares de guardado, pero en especial me interesa resaltar otra situación típicamente maya, que es el sistema de cobertura por bóveda de hiladas avanzadas. Eso es lo que se conoce como bóveda maya. La bóveda maya es una típica forma de cubierta de los edificios, sobre todo palaciegos. Ahora que están viendo viviendas de la clase alta ticaleña, lo que en estas viviendas está faltando, en algunos casos, es justamente las cubiertas de bóveda maya. Ustedes me podrán decir ahora, che, te está yendo a la mierda, porque ahí estamos viendo un edificio que estás marcando encima con el mouse, enorme, y eso tiene mucho más de 2 habitaciones. Aclaración. Este es un complejo en el cual viven varias unidades familiares de la familia reinante. Y si notan, están agrupadas de a 2 habitaciones. Esto es como si fuera un edificio de departamentos de la realeza, donde cada unidad familiar ocupa 2 habitaciones similares a las que ya conocemos. Sin ir más lejos, el que está sentadito ahí arriba en la escalinata es el actual director del Parque Arqueológico de Tikal, un viejo amigo, Edgardo Rodríguez, que está frente a 3 viviendas de la realeza. Detrás de este vano hay 2 habitaciones con bancas. Lo mismo aquí, y es monumental porque en realidad tiene la techumbra de bóveda maya, de bóveda por hiladas avanzadas, más algún tipo de resto de ornamentación simbólica. Es interesante que entiendan que esta manera de catalogar a la arquitectura maya como arquitectura de plataformas se puede explicar incluso cuando justamente lo que se encuentra en no solo Tikal, sino en otras ciudades, es esta obsesión por construir podios, por construir plataformas, a las cuales uno puede acceder, como está subiendo esa persona, pero donde la idea es que existen funciones distintas de acuerdo a lo que es la lógica cotidiana maya. Esta, por ejemplo, es una pirámide que se supone se utilizó para poder hacer observaciones de solsticio exclusivamente. Y esas observaciones de solsticio hechas por chamanes o monjes o sacerdotes, se supone que se harían para poder definir fechas de siembra y fechas de cosecha. Me interesa que vean este tablero ornamentado, que por allí tiene restos similares. Tiene formas con unas especies de círculos. Algunos sostienen que ese tipo de ornamentación no es originariamente maya. Sin embargo, la idea de podio o de bancas o de plataformas es inevitable. Aún en una cancha de pelota, esta es la que vimos desde una imagen más elevada
en la primera parte, uno igualmente encuentra que esta es una arquitectura maciza, es una arquitectura de apilamiento de partes, y de vuelta son plataformas, que en este caso tienen paramentos inclinados para favorecer el rebote de la pelota y todo lo que implica la dinámica del juego de pelota, juego que es mezcla de entrenamiento militar y religioso, divertimento y a la vez disciplinamiento poblacional, que puede durar 2 horas o puede durar 7 días. Y puede que alguno de los contrincantes en medio del juego pierda la vida, o puede que sea consagrado en términos de sacrificio. Otro elemento clave del urbanismo maya son lo que nosotros hoy día podríamos llamar los receptáculos para el agua, o lo que también se conoce como las aguadas. Son finalmente terrenos preparados con impermeabilizante, en general caliza, donde entonces a manera de sentina se guarda el agua, se recoge el agua de lluvia y se puede controlar el consumo. Normalmente la idea de control es muy estricto, porque aún estando en un lugar de lluvias muy copiosas, generalmente es muy difícil los procesos de potabilización o de no tener problemas de contaminación. Para eso los mayas sí sabemos que en general a estos lagos artificiales los poblaban con lagartos, con cocodrilos, de modo tal de evitar que la gente se fuera a meter al agua para hacer cualquier otro tipo de actividad o inclusive robar agua. También se cree hoy día que las aguadas que rodean Tikal fueron una de las razones de la muerte de la ciudad. Hace alrededor de un año se confirmó un estudio de bioarqueología que definió que las aguadas de Tikal están pobladas desde hace al menos 600 años con una microalga que es muy fuertemente venenosa y contaminante, y no es natural de estas aguadas, es decir, que por alguna razón llegó allí. Es una de las especulaciones. Permítanme contarles una noticia de hace muy poquitos días, yo la leí hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Tikal en los últimos tiempos. En los últimos 8 años aproximadamente, Tikal está siendo escaneado con esa tecnología. Tal vez la conozcan, seguramente si alguno de ustedes tiene un iPhone 12 Pro, sabe que el iPhone 12 Pro viene instalado con tecnología LIDAR. ¿Hay alguien en los 2 Meets que sepa qué carajo es el LIDAR, che? No le preguntemos a la Colorada, que ya sabemos que dijo que no. Hola, ¿alguno sabe lo que es el LIDAR? ¿Cómo? No. Tírate a la pileta, Nacho. Dale, Nacho. Creo que es como vos vas escaneando una superficie y se va formando una nube de puntos que se termina densificando y termina haciendo la estructura detallada. Hombre, para no saber de qué se trata, no está nada mal lo dicho, ¿eh? En todo caso, seamos más precisos, Nacho, con lo que dijiste, pero está bien. Esa imagen da cuenta de eso que vos decís. LIDAR es la palabra formada por la sigla, por el acrónimo en inglés de Laser Imaging Data and Ranging, que en términos de traducción significa, como vos decías, Nacho, un escaneo con un haz de rayo láser móvil que se mide dónde rebota, y lo que el receptor del LIDAR mide es el grado de rebote del láser y el espectro de luz que genera. Por tanto, según la densidad del material contra el que rebota, se construyen esos modelos tridimensionales que ves allí, sobre todo en la parte de atrás del avión, que entonces se reinterpretan. Ese modelo 3D es resultado de una parte del relevamiento del LIDAR en Tikal.
y tal vez puedan ver cómo se hacen visibles en este espectro de iluminación algunas estructuras todavía tapadas o bajo el follaje. Bueno, allí tienen un modelo que tiene la aplicación de frecuencia de luz como para discriminar. La que está marcada en el segundo elipse, en el menor, era totalmente desconocida, y este amigo mío, el director de Tikal, decidió hace 1 año y medio aproximadamente comenzar a excavarla. Lo cierto es que gracias a eso, allí tienen no la que está excavada, sino una parecida, que Tikal está repleta de estructuras semitapadas como la actual. En la que se excavó, se encontró que efectivamente no es arquitectura ticaleña maya, sino que es arquitectura mexica teotihuacana. Y hoy día están interpretando que habría sido un conjunto edilicio dentro de Tikal, autónomo, que hubiera funcionado a modo de embajada de representantes del norte de Teotihuacán, viviendo en Tikal, que estarían encargados de administrar el intercambio comercial. Lo cierto es que en las excavaciones se encontraron, por ejemplo, muchas herramientas hechas en sílex verde. En Yucatán no hay esa piedra, pero en cambio sí en Teotihuacán. También se encontraron restos óseos que corresponderían a teotihuacanos. Y también se encontraron algunos detalles ornamentales, por eso les puse esta fotografía, similares a este tablero con esos círculos que ven allí, que son claramente motivos teotihuacanos. Allí lo tienen de vuelta al director de Tikal, que nos está mostrando el último elemento de una gran ciudad, que es la calzada. Las enormes avenidas pavimentadas con caliza que Tikal tuvo. En términos reales llegó a tener 7, son gigantescas avenidas. Ahora la ven, a una de ellas, que es esta que está aquí, está tapada por la vegetación y mi amigo está puesto en la parte más alta. Pero tienen que considerar que esto es un ancho de enormemente de lo que vimos de Tikal, pero también podríamos verlo muy distinto a lo que vieron con Horacio en Chichén Itzá, por ejemplo. Secciones de podios o plataformas, por ejemplo, aquí. Copán es conocida como las artes, sobre todo porque es la única de los sitios excavados mayas que tiene esta tremenda profusión de estelas labradas, con una que algunos la definen la ciudad del... termina en una escalinata. Ustedes podrán decir, bueno, claramente ahí tenemos la platea para ver el partido. No queda claro que eso sea así. Lo que queda claro en Copán es que hay una lógica arquitectónica que, por ejemplo, la cancha de pelota se suma a una plataforma cuya parte alta tiene un portal con bóveda de hiladas avanzadas. El portal en la arquitectura maya es un elemento arquitectónico similar al de los arcos de triunfo en la arquitectura occidental. Sin embargo, en otras ciudades mayas no se los encuentra asociado casi como si fuera el mismo edificio, cancha de pelota, arco maya y plataforma de ornamentación. En este caso, y están viendo allí debajo la maqueta, allí tienen la cancha de pelota, la ven, no sé si la ven que la estoy marcando con el mouse, la plataforma que rodea parte de la cancha de pelota y cómo eso se conecta con una especie de pirámide que en realidad se conecta a su vez con un sistema de plataformas más complejo por arriba del cual yo puedo transitar. Bueno, la escalera que les estoy marcando en la maqueta es la que están viendo allí debajo de ese toldo que se ha puesto para protegerla. En tanto, debajo, ahora la pueden ver, es una escalinata ornamentada, plagada de esculturas y de glifos mayas, que son obviamente permanente motivo de estudio. Por tanto, entonces, en Copán empezamos a tener una configuración de paisaje urbano muy complejo,
donde el edificio monumental no está aislado, sino que se encadena, es continuo con otros edificios. Bueno, ahora hemos subido, el que está de espaldas en la fotografía central es Marlon, el arqueólogo amigo mío con el que hemos trabajado tantos años. Está tomando fotografías justamente mirando hacia la cancha de pelota, pero arriba de las plataformas altas, porque ya pasamos por la escalinata de las esculturas y las estelas, y ahora estamos nosotros caminando justamente por esos lugares altos que finalmente son accesibles. Copán tiene una especie de discriminación por barrios. Hay un barrio conocido como Las Sepulturas, sencillamente porque allí se han encontrado muchas tumbas y han sido excavadas. El barrio de Las Sepulturas, que lo pueden ver allí en su configuración, son islotes edilicios que a veces conforman patios, a veces conforman piezas aisladas, todos sobre plataformas. Lo que ven de la maqueta corresponde a eso, y allí abajo ven uno de los tantos patios de Las Sepulturas. De vuelta, para que tengan escala humana, allí lo tienen a Marlon Escamilla sentadito. Como ven, los escalones son más que nada bancos y no tanto lugares para trepar. Por arriba de estas plataformas, en algunos casos, ha habido viviendas. Les propongo que en una de esos conjuntos de patios entremos, como dice allí la señalización del museo, a las casas del escribano. Esto no es ninguna ridiculez de mi parte. Efectivamente sabemos que allí vivió un escribano, es decir, un personaje con poder legal para dar fe de propiedades. El escribano es clase alta en la lógica maya. La vivienda del escribano es la que está protegida debajo de ese techo para que la lluvia no la degrade. Y ahora les estoy marcando con el mouse el ingreso a la habitación principal con la banca, esta banca que en el caso de la clase alta es multifuncional, pero también es lugar de recepción. Mariano, creo que fue Mariano el que puso un mensaje por chat, ¿sí? Sí, Mariano. ¿Qué es lo que estabas diciendo? ¿Qué es lo que viste? Abrí el micrófono y decilo, che. No, decía que cuando yo fui, las canchas donde jugaban al fútbol, entre comillas, nos explicaron y mostraron cómo estaba diseñado de manera tal que vos, estando en una punta de la cancha, puedas escuchar acústicamente a que está en la otra punta, que eran como 500 metros. Eso es, La acústica rebotaban todas las paredes a propósito. Mariano, ¿eso es cancha de pelota en Copán? No, la que yo estoy hablando es la de Chichén Itzá. Ah, en Chichén, ok. Bueno, sí, gracias, che. Perdón que te hice abrir el micro, pero era más rápido que andar leyendo yo todo. Bueno, sigamos adelante. Les decía entonces que efectivamente Copán es entonces un conjunto urbano donde viviendas como la del escribano replican los modelos anteriores con algún grado de complejidad mayor. Por ejemplo, ornamentación en la fachada. Por ejemplo, allí la tienen sobre su plataforma, coexistiendo con otras viviendas de alta alcurnia que rodean esta especie de patio de gradas, y que en esos términos entonces tenemos que hablar de una configuración urbana de una complejidad muy distinta a la que vimos en Tikal. No los voy a aburrir viendo más casos de viviendas sobre plataformas, solo me interesa que entiendan esta idea de una ciudad que se construye levantando el suelo, donde la idea de levantar el suelo es lo mismo que ya hemos visto y que sirve para una pirámide o para una vivienda. Levantar el suelo en general también conlleva esto que vamos a ver ahora y que para Inés cuando preguntó lo de la arquitectura funeraria es interesante entonces, que es que en general en la arquitectura templaria la condición funeraria está en los subsuelos, en las galerías, y las galerías es lo que se conoce, que de vuelta mi amigo Marlon les está mostrando, estas especies de pasadizos que están bajo el nivel 00. En realidad, la cualidad de estas arquitecturas monumentales
es que fueron construidas unas encima de otras, cual si fueran capas de una cebolla. Por lo tanto, lo que están viendo que estoy marcando con el mouse es la pared vieja de una versión de la pirámide de Yaxpasá, que luego fue ampliada, fue incrementada en altura, y para eso se le construyó por arriba otra especie de capa que permitió hacerla más alta, y que dejó entonces en el medio ese pasadizo. En general, esos son los lugares tumbarios que, como ven, responden a la tecnología inventada por los mayas de la bóveda de hiladas avanzadas. Algunas veces las hiladas quedan a la vista, como en este caso, algunas veces las bóvedas son revocadas o repelladas. Me parece que en todo caso, ahora con estas pocas imágenes ya terminando, ustedes pueden repensar los modelos arquitectónicos. El que vimos hasta el cansancio de plataformas y de construcción uno encima de otro y demás, o los novedosos, muy pocos casos de estos han sido encontrados, como los miradores, en general en zonas costeras de la península del Yucatán, o de infraestructura para la navegación como Tulum. No recuerdo si Horacio les había mostrado alguna imagen de Tulum. De Tulum sabemos que fue un lugar de señalización para la navegación costera maya. El mundo maya tenía una navegación de buques de pequeño porte. Yo mencioné cuando estábamos en la cancha de pelota de Copán la existencia de otro tipo arquitectónico llamado portal. En este caso me permito dedicarme unos minutos a esto porque no es menor. Es cierto que para los occidentales siempre fue puesto en paralelo o emulando el arco de triunfo romano que ya estudiaremos. Bueno, en este caso me permito adelantarles que es muy distinto. El arco de triunfo maya es un objeto monumental, generalmente construido, como ven, en la parte alta de algún apilamiento de plataformas, que permite materializar y simbolizar el lugar para ingresar al inframundo. Recuerden que el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, explica justamente las peripecias de algunos que pudieron ingresar al inframundo y con qué encontraron allí y cómo llegaron al diálogo con los dioses. Bueno, en ese sentido, estos arcos de triunfo son la simbología del portal al cual uno podría, atravesándolo, entre comillas, por supuesto, ingresar al inframundo. El grado de ornamentación de cada uno varía según la consagración deica a la cual fue ofrecido. En muchos casos, por ejemplo, el que tienen allí arriba a la izquierda, no se llegan a ver que ahí hay unas especies de formas elípticas, casi con forma de colmillos. Digo colmillos porque son asociados a dientes, y allí arriba aparecen unas especies de polígonos cuadrangulares, en realidad son asociables a ojos. La totalidad de la ornamentación de este portal emula las fauces de Tlaloc, que es el dios de la lluvia. En general, el otro modelo que no hay que desconocer es el de los patios. Vimos patios en Copán, les muestro patios más ortodoxos. Fíjense que en la planta se nota que cada unidad es de 2 habitaciones. Y finalmente, por supuesto, los edificios de recinto alto con crestas. Es fundamental que sepan que para las crestas o espadañas existen las antiguas con una sola, digamos, fachada, como la de Templo 1. Existen algunas más complejas, huecas y bifaces, como la que ven allí. Eminentemente la arquitectura maya es una arquitectura de combinatoria de partes. Uno puede encontrar el apilamiento como base, pero a partir de allí la imaginación es frondosa. La ornamentación puede ser extremadamente variada o voluminosa, puede ser abstracta, como esta fuertemente geométrica, o muy figurativa, como esta otra,
zoomorfa, aun cuando los mayas nunca conocieron a los elefantes, se presupone que cada una de estas caras emula la cara de una serpiente con su lengua saliendo fuera, claramente figurativa. En ese sentido es fundamental, ahora, ya que estamos terminando, que hagamos el esfuerzo de imaginar Tikal, Copán, Chichén Itzá, Tulum, Yaxha, El Mirador, etcétera, etcétera, como lugares fuertemente policromados. Allí están viendo un interior preservado que además da cuenta del registro histórico. Lo que están viendo es un relato por escritura o por figuración. Y en ese sentido, la arquitectura que nosotros hemos visto despojada de ornamentación, bueno, es solo un relicto. Hay que imaginar entonces a estas arquitecturas y ciudades totalmente plagadas de ocres, verdes, azules, rojos, amarillos, en el marco de una arquitectura que además tenía como rol especial poder comunicar historias, poder contar cosas, cosa que veremos es muy común, no solo vimos es común en el antiguo Egipto, sino veremos en casi todas las culturas que vamos a tener que trabajar hasta el medioevo en el curso de hoy. Allí tienen algo de lectura recomendada, todo es accesible, con lo cual pueden anotarlo, o en todo caso, si no, después la profesora Dilacio lo publica en los tablones de nuestro Classroom. Me puso cara de no quiero. Bueno, no importa, Dilacio, ¿por qué no lo vamos a hacer? Sí, lo hago. De hecho, acabo de recortar la pantallita. Está bien. Y allí les recomiendo algunas fuentes de video. Hay una serie que se ve bastante en los canales de cable que se llama Construyendo un Imperio. Hay un capítulo dedicado al mundo maya. Lo recomiendo. Tiene un poco de Hollywood, pero no está mal. De hecho, el conductor de la serie, Peter Weller, es un actor, pero también es un doctor en historia. Y merece la pena oír sus comentarios. Y finalmente, ya que volvemos a Tikal, en esa cosa de arquitectura monumental, yo quisiera que, si tienen ganas, accedan a estas publicaciones que también nosotros tenemos en formato digital. De vuelta, si lo quieren, después Liendel se los publica. Son textos muy sencillos, escritos por un historiador de la arquitectura maya, amigo mío, conocido por mí hace ya varios años, descendiente de mayas, que es quien estudió la vivienda maya actual y estudió la vivienda maya antigua. Ahí tienen dos de los artículos, dos de los trabajos de él, que si lo leen van a poder comprender cabalmente de qué estuvimos hablando. Yo estoy en el final, no sé si alguno tiene preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer ahora. Acá había una pregunta en este grupo. Sí. Venga. Dice, si puedes repetir el concepto de bóveda maya. La bóveda maya, más que concepto, es una técnica. Y lo que es, bueno, a ver, bancame un segundo que vuelvo a abrir y te muestro esa imagen. Yo la había cerrado tontamente. La bóveda maya es la idea de construir, apilando en términos de mampostería, ya comparto, apilando en términos de mampostería, ahí se ve en uno y ahora comparto en el otro. ¿Sí? ¿Están viendo los dos, che? Se ve. La bóveda maya, perdonen la velocidad, ya la vamos a encontrar. Vamos a ir al otro dibujo que era mejor. Lo podemos ver acá.
Fíjense que la bóveda maya es como si fuera un muro de mampostería, donde cada tantas hiladas yo lo desplazo hacia el centro. Y desplazando muy poquito hacia el centro, cada tantas hiladas, hay un punto en que llego a tener el encuentro. La razón por la cual se hace así es que el mundo maya no descubrió lo que sí había descubierto Egipto, que es la idea de poder construir un dintel horizontal. Entonces, como estos son muros que trabajan a la compresión, la única forma de sostener la compresión, pero a la vez no colapsar en el medio, es tener una gran cantidad de puntos de contacto entre la hilada de abajo y la hilada de arriba. No sé si se entiende lo que acabo de decirles. ¿Sí? No me acuerdo quién era la persona que había preguntado, che. No, fue en el chat, lo leyó del chat. Ok, bueno, si quien lo escribió en el chat, que ahora no lo abrí, puede decir si le parece que lo entendió o no, así continuamos con la explicación, la reiteramos o vamos por otra línea. Hola. ¿Quién lo Javier, Sí. creo que es Romina, que ella no tiene audio. Ah, ok, fantástico. Bueno, Romina, Se entonces, Sí, ahí entendió escribió en el perfecto. chat. Ahí escribió en el chat que se entendió perfecto. Muy bien. listo, magnífico, doña Romina. ¿Alguna Muy otra bien. más? Ahí veo tú, muchas gracias, Romina, perdón que no lo había visto antes. ¿Qué, alguna otra cosa más? Pregunta, duda, comentario. Por supuesto, la única persona que no puede, las únicas personas que no pueden preguntar nada son los docentes de la cátedra y la profesora Lencinas. Yo quiero preguntar algo. ¿Quién? Julieta. Julieta, no estaba en el otro Meet, Julieta. Bueno, levantémosle la censura a Sí, Julieta. sí, sí. Sí, ¿por qué ese afán por despegarse del suelo todo el tiempo? Vos sabés, Julieta, que yo tengo dudas de eso. Las veces que lo hablé con el director de TICAL, yo al director de TICAL también lo conozco hace muchos años, y sobre todo con Marlon Escamilla, que también es arqueólogo, ellos no hablan de despegarse del suelo, muy por el contrario, ellos lo que hablan es, la plataforma te permite, en un suelo en general poco fundante, consolidar el suelo. Y cuando vos tenés el suelo consolidado, apilás arriba de eso y volvés a apilar arriba de eso. Vos fijate que la primera fotografía que vimos de San Andrés era justamente el fracaso de eso, porque por lluvia drenó agua y explotó el repello y se les vino abajo un lateral de una pirámide de barro. Entonces, en realidad lo que yo pienso es más como lo ven ellos. Obviamente porque además ellos saben mucho más de eso que yo, sin duda. Yo creo que en realidad es la consolidación del suelo y el apilamiento de plataformas. Y cómo el apilamiento de plataformas en la vida cotidiana tiene algo que yo mismo comprobé, Juli. A ver, cuando vos estás en, qué sé yo, en Joya del Serén o en San Andrés, alrededor tuyo lo que hay es selva. Y está lleno de bichitos de lo que quieras. En Tikal, por ejemplo, hay alacranes. Nosotros dormimos en Tikal y cuando nos íbamos para ir a dormir, nos fuimos todos esos días a Tikal, lo primero que nos dijeron fue, no vengan con sandalias. ¿Por qué? Y porque hay alacranes. También hay serpientes, también hay, digamos. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante entender que el podio es una plataforma que vos podés controlar, sobre todo en lo cotidiano. Pensaba por ahí un poco que es como un paralelismo con Egipto al revés, digamos, en el otro plano, pero con los pilonos, ¿no? Como hablábamos de esta situación de desierto, acá hablamos de situación de selva y de poder como enmarcar el, no sé, me ocurría responder. ¿Sabes qué, Lu? Yo creo que muchas veces, ahora yo te voy a responder con otra cosa que es un genérico por otro lado. Nosotros en el Río de la Plata, sobre todo,
pero también los europeos, estamos muy acostumbrados a establecer valorizaciones simbólicas que no necesariamente son tan corroborables. El noruego Christian Norberg Schultz, por ejemplo, escribió mucho respecto de sus interpretaciones, por ejemplo, en términos de culturas urbanas importantes antiguas. A mí me parece que yo no tengo en claro qué es lo que los mayas tenían en su cabeza respecto de eso. Si había algo de simbolización como vos sugerías. Yo no lo puedo desechar. Ahora, lo que sí me queda claro es lo que Marlon y Edgardo sostienen, que esta es una población que vive a la intemperie la mayoría de las horas del día. No solo tiene ganado y agricultura, sino que también caza, pesca, etc. Bien. Y es un lugar donde yo te puedo asegurar, cuando vos caminás en el monte de estos lugares, estás todo el tiempo sintiendo que está repleto de bichos de todo tipo que no los ves. Entonces, yo tengo más la sensación de una mirada, digamos, un poco pragmática sobre, bueno, este es un terreno donde el suelo lo tenés que controlar, así como tenés que tener una cubierta que te resguarde de la lluvia, pero como cuando llueve no es como Dinamarca, que te cagás de frío, acá llueve y a las 2 horas para y hace un calor brutal. Bueno, la gente en su mayoría vive a la intemperie y a la noche se va a dormir bajo techo. No sé si existe una cosa de el aislamiento frente a la jungla, a eso me refiero. Recomiendo para todos que vean la película, ¿qué momento en el que uno recomienda y se olvida lo que quiere recomendar? Apocalipto. Apocalipto. Ahí está. Gracias, Hernán. Mírenla, es una película no solo que es interesante desde lo lingüístico porque está grabada en una de las lenguas náhuatl y está subtitulada, es decir, que ustedes van a oír a los actores hablando las lenguas mayas, sino que van a ver muy bien algo que de alguna manera yo intenté mostrarles, que es el maya que vive en el Villorrio y el maya, como Serén, y el maya que vive en la gran ciudad como Tikal. ¿Y qué sucede entre ellos? ¿Y cómo viven en el contexto de la foresta o cómo viven en el contexto urbano, grandilocuente, etcétera? Y una serie de imágenes de la reconstrucción de las ciudades que merece la pena, son realmente bastante ajustadas en términos de dato histórico y sobre todo arqueológico. Es muy fácil de encontrar Apocalipto en la red, búsquenla, yo se las recomiendo. Es larga y a veces no es fácil, digamos, sentirse un poco rechazado por la lengua náhuatl, porque uno oye cosas y la verdad que es muy difícil asociarlo a nada, ¿no? Pero la película es magnífica, yo se las recomiendo, sobre todo como aprendizaje sociocultural arquitectónico, más allá de los asesinatos y esas cosas. 2 horitas nada más, dice Juan Ignacio, sí, es verdad. Yo la he visto muchas veces, pero todas las veces me pareció que duraba como 8. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Bueno, si vamos a empezar con esta especie de aquelarre que rompió la colorada, dale nomás. No, pero ya que estamos, digamos, como en una conversación más que pregunta. Porque vos al principio de la teórica, o cuando yo entré, en un momento dijiste que, claro, la cultura maya no desapareció, en todo caso dejó de tener preeminencia, ¿no? Fue un decaimiento del dominio maya, pero no es que desapareció. Porque dentro también del trabajo que nosotros planteamos es, hoy en día los mayas siguen existiendo y sigue habiendo una arquitectura maya o con estos conceptos, ¿se siguen verificando hoy en el presente? ¿Vos los viste? O sea, ya que tuviste contacto con esta gente de allá, al margen de la arquitectura maya antigua, que es la que vemos, saber si eso sigue estando, aunque obviamente no esté de la misma manera, ¿no?
digamos, en las ocupaciones rurales, efectivamente uno ve la vivienda maya como se las mostró Horacio, como se las mostré yo. No todas, pero hay. Y hay población maya que vive en esas viviendas. El caso del autor, este arquitecto, profesor de Historia de la Arquitectura que les conté, es un hombre nacido y criado en una casita de esas, en el sur de México. Él es mexicano. Esa es la continuidad más lineal de la arquitectura maya, Liendel. Lo que no hay es la arquitectura monumental urbana. ¿Mm? De eso no es que se ha continuado. También es verdad que, digamos, la cultura maya en distintas geografías tuvo ocupaciones dominantes muy variadas. Y en el caso de la zona del Petén es la zona donde está Tikal, hubo mucha presencia azteca dominadora fuerte. Eso también hizo que las grandes ciudades fueran a propósito diezmadas, en algunos casos. Por tanto, lo que no hay es continuidad de arquitectura maya monumental. Hay continuidad de la arquitectura, digamos, más popular, más doméstica y especialmente en enclaves rurales. Ahora bien, y déjame terminar de contar una anécdota antes de agregarle algo a lo que escribió Hernán Manuel Delgadillo en uno de los dos chats. Yo, por ejemplo, pude estar viviendo también en el lago de Atitlán. El lago de Atitlán es el altiplano maya en Guatemala, en la zona centro-sur de Guatemala. El lago de Atitlán hoy día tiene en sus orillas, es un lago que está entre 5 volcanes, tiene 11 poblados. Cada uno de los poblados tiene un nombre de un santo católico. San Juan, San Mateo, San Lucas, etc. Toda la población de Atitlán es maya. Yo, de hecho, tuve que negociar con el cacique de los 11 pueblos, un maya que, digamos, no solo era maya, sino que es multimillonario. El tipo es el dueño de toda la flota de barcos, canoas, champas, etcétera, que cruzan el lago y que son una fuente de dinero brutal, porque para ir de uno a otro de los pueblos alrededor del lago no hay ruta, uno tiene que cruzar el lago. Entonces le tiene que ir a alquilar un barco a este hombre. Yo tuve que, digamos, negociar con él justamente el alquiler de un barco. Este hombre vivía a la vera del lago, en una casa, Liendel, que por supuesto no era la vivienda maya que les acabo de mostrar. Además, delante de la vivienda, enorme, el tipo tenía un astillero donde fabricaba los barcos, que después alquilaba. Cuando me lo presentaron, yo tuve que esperar 2 días haciendo espera en otra vivienda del pueblo, porque tenían que explicarle a este hombre que casi no habla español, que un señor de piel blanca y muy alto lo quería ver y que con él quería negociar el alquiler de una embarcación. Entonces a mí me tuvieron 2 días en capilla para ver si este cacique aceptaba verse conmigo o no. Ok, cuando me avisaron que aceptaba, fui caminando con uno de los hijos hasta la casa. El hombre salió a la playa, no estuvimos adentro de la casa, estuvimos en la playa, al ladito del agua, negociando el alquiler, que finalmente conseguí. Pero el hombre, para sorpresa mía, estaba vestido con botas tejanas, jeans marca Wrangler, cinturón con una hebilla con cuernos largos, típicamente tejanos, camisa Wrangler con doble bolsillo y botón de presión, con ribetes, y sombrero de paja tejano marca Stetson. Yo no sé si vieron alguna vez un Stetson, es una de las marcas más caras de sombreros. El tipo no medía más de 1,60 m.
cuando habló conmigo, que fueron casi 3 horas de estar hablando parados, se dedicó a contarme cómo él viajaba en primera por el mundo y uno de los lugares que más le había asombrado en el mundo era el Mar Muerto. Yo no lo podía creer. Ese señor es el cacique de la nación Tzutzujulí, que es una de las naciones mayas, y habla Tzutzujulí y un poquito de español. Un multimillonario que viaja en primera por todo el mundo. ¿Se entiende bien de la cosa? Gracias. Bueno, último, cerramos el comentario de Mariano, que ya se está haciendo muy largo, y la profesora Lencinas nos va a bochar en la lección de hoy. Hernán Manuel, es verdad que la película no se filmó en un lugar que fuera emulable a cómo podría haber visto en su momento. Es verdad que si uno mira la selva que rodea, por ejemplo, Tikal y Yaxha, se parece bastante a la de la película. Lo que ocurre con la geografía maya es que es muy diversa. Vos tenés la Sierra de la Candona en el sur de México, en donde está Chiapas, que es selvática, pero es otra foresta. Tenés las selvas que están en Yucatán, cerca del Caribe, tenés la selva del Petén, al sur de Yucatán, tenés la de los altiplanos, tenés la foresta baja de Honduras, todo es muy distinto. Sin embargo, es generalizable como selva. Tu pregunta sobre cómo adaptaban los mayas los suelos para desarrollar sus grandes estructuras, justamente lo que hacen es el apilamiento de terrazas. Esta es la manera de adaptar el suelo básicamente. Sí, claramente, Walter, el sombrero y la pinta del Tzutzujulí era de cowboy. Bueno, no sé si alguien tiene algo más. ¿Algún otro docente que quiera romper la censura oral impuesta? ¿Algún estudiante que le quede algo bajo la manga? Juliana siempre tiene algo para aportar interesante. A ver. Oye, y a Juliana le mojamos la oreja y la tipa no dijo, esta boca es mía. Bueno, no, hoy estamos sin verborragia. Che, váyanse después de un descanso a las aulas. Un placer de verlos. Cuídense. Gracias, Javier.